Muy bien, queridos hermanos, que Dios le bendiga a todos los que nos escuchan por ahí, por el otro lado de la pantalla. Hemos transmitido un poco tarde, pero igual vale la pena transmitir, eso es lo ideal, ¿no? Muy bien, quiero que me acompañen a ver este magnífico mensaje que se titula La gracia capacitadora de Dios, la gracia capacitadora de Dios. Acompáñame a ver 1 Corintios capítulo 7, versículo del 7 al 10. 1 Corintios 15, del 7 al 10. Pablo aquí está hablando de la resurrección de Jesús. Pablo está diciendo que Jesucristo cuando resucitó se les había aparecido a muchos hermanos, a Pedro, a Jacobo, a 500 hermanos. Y luego dice en el versículo 7, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy, dice Pablo, yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios conmigo. Qué interesante porque Pablo empieza diciendo, dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Dice Pablo, yo no soy digno de ser llamado apóstol, pero lo soy por la gracia de Dios. Estimados hermanos, ¿por qué Pablo dice que no era digno de ser llamado apóstol? Pablo dice que él no era digno de ser llamado apóstol porque Pablo era un asesino de cristianos. Cuando tú lees la historia de Pablo en Hechos de los Apóstoles, a partir del capítulo 7, dice la Biblia que el primer mártir Esteban estaba hablando, estaba predicando públicamente la palabra de Dios y de pronto lo apedrearon. Y miren lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 7. Dice que cuando Pablo estaba siendo apedreado, Pablo consentía. Mira, consentía. Es como cuando un musulmán cree que mata por el nombre de Dios y se alegra y se goza y alaba a Alá. Pablo hacía lo mismo, consentía en la muerte de los cristianos. Y la Biblia da otro detalle muy interesante, porque dice la Biblia que las ropas de Esteban se las trajeron a los pies de Pablo. En ese tiempo no era Pablo, sino Saulo. La ropa de este Martín, de Esteban, que murió apedreado por consentimiento de Pablo, se lo trajeron a los pies de Pablo, como un trofeo. Como un trofeo. Ahora escucha bien, ¿quién es un asesino? Un asesino es aquel que en un acto mata a una persona. Asesino es el acto por la cual una persona le quita la vida a otra persona de manera intencional, con alevosía, con ensañamiento y con premeditación. Y este era Pablo. Pablo cuando mataba, o mejor dicho, Pablo cuando le quitaba la vida a los cristianos, lo hacía intencionalmente, habiendo planificado. La Biblia dice que Pablo pedía cartas de autoridad para apresar a cristianos, arrastrarlos y matarlos. Entonces Pablo cabe con lo que hacía Pablo de consentir la muerte de cristianos cabe con el término asesinato, porque era intencional, era con alevosía, apedreado, con ensañamiento, con premeditación. Ahora, ¿qué es un asesino serial? Un asesino serial, según varios psiquiatras, el asesino serial es aquel que realiza homicidios, de dos o más homicidios en diferentes lugares y tiempos. Y Pablo era un asesino serial, porque él mataba con premeditación, con intencionalidad, con alevosía, con ensañamiento, a varios cristianos de dos a más, en lugares distintos, porque él iba a perseguir por todos los lugares de Israel, y en varios tiempos, ¿no? Hoy día, la otra semana, el otro mes, etcétera. Pablo era un asesino serial. ¿Cuál es? Y mira un poquito más o menos cómo podemos llegar. Obviamente estamos juzgando a Pablo con los términos modernos. O sea, si para nosotros Pablo es un asesino serial. La característica de un asesino es su alto nivel de violencia, así que podemos inferir que Pablo era violento, por lo menos con los cristianos. La falta de empatía, o sea, la falta de conexión emocional. Para el asesino serial, matar a una persona es como matar un insecto, matar una cucaracha.
así como los yihadistas lo han hecho en este tiempo, ¿no? Es un comportamiento psicópata. ¿Qué más es cuál es otra característica de un asesino serial? Tienen sentido de superioridad, se creen tan superiores que la vida humana no vale casi nada o nada. Un asesino serial, otra característica, es que tiene obsesión por el poder y el control de las personas. El poder, cuando un asesino serial mata a alguien, siente control y poder sobre las personas. Es su manera de sentir poder y control. Son egocéntricos. Miren esto. Los asesinos seriales son egocéntricos porque presumen de sus asesinatos guardando sus prendas como si fueran trofeos. Y eso es lo que seguramente hacía Pablo. Otra característica del asesino serial no es que aparenta ser un monstruo y tiene tajos por aquí y tatuajes por allá, no. Muchos asesinos seriales parecen gente común, gente religiosa, cultos, refinados. Y por último, otra característica del asesino serial es que sus víctimas busca víctimas vulnerables. En ese tiempo eran los cristianos. Los cristianos eran las personas más vulnerables quizás del Imperio Romano. Ese era Pablo. Pablo dice, yo no soy digno, por lo que hemos dicho, de ser llamado apóstol. No soy digno de ser llamado apóstol. ¿Y cómo así el apóstol Pablo llega a ser hijo de Dios, servidor del Señor, apóstol, el gran apóstol, aquel que escribe la mayoría de cartas del Nuevo Testamento? Y la respuesta es lo que él dice ahí en los versículos que hemos leído. La gracia de Dios, la gracia de Dios. Ahora escucha bien lo que te voy a decir. La Biblia, digamos así, menciona dos tipos de gracia. La gracia salvadora y la gracia capacitadora. Hoy vamos a ver la gracia capacitadora. Los efectos de la gracia de Dios, los efectos de la gracia capacitadora. En este caso en la vida de Pablo. Cuando Pablo, dice la Biblia, iba a matar a cristianos, ya había matado a Esteban y llevaba con cartas que le daban poder para apresar y matar cristianos. De pronto dicen que en un camino se le aparece el mismo Señor Jesucristo y le dice a Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Porque el que persigue la iglesia de Cristo, persigue a Cristo. Y Pablo, como no sabía quién le hablaba, dice, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y tiene un encuentro personal con Jesucristo. Tiene un encuentro con el juez de toda la tierra. Aquel juez de todo el universo se había encontrado personalmente con él para ajusticiarlo por todas las muertes de todos los cristianos que él había consentido. Pero adivinen qué, no lo mandó al infierno, ni lo mató, ni le hizo pagar mal por mal. Le extendió su gracia salvadora. A partir de ese momento, Jesús perdonó sus pecados. Al creer Pablo en Jesús, al arrepentirse Pablo de todo, le extiende la gracia, lo que llamamos gracia salvadora. Es decir, le otorgó perdón de todos sus pecados y le otorgó el don de la vida eterna. Ahora, muchos de nosotros solamente pensamos que la gracia es salvadora. Pero ¿qué más sucedió en la vida del apóstol Pablo? Porque no se trata ya, el Señor murió por mis pecados, perdonó mis pecados y ahora sí me espera el cielo. No es así. Luego de la gracia salvadora, se extiende la gracia capacitadora, amados hermanos. ¿Qué es lo que sucedió entonces en la vida del apóstol Pablo? ¿Qué es lo que sucedió? Que justamente esto fue la gracia capacitadora de Dios que le otorgó poder a Pablo para vivirla, para terminar con la vida de asesinatos que había tenido hasta aquí, para tener una nueva vida, una nueva vida. La gracia, escucha bien, amado hermano, la gracia en la Biblia no solo es un término de indulgencia respecto al pecado. Gracia, habíamos dicho, siempre tenemos el concepto de gracia que es un regalo inmerecido. Claro, y es verdad eso, la salvación no se merece, somos salvos por gracia. Pero la gracia, escucha bien, en la Biblia es un término de poder. La gracia en la Biblia es un término de poder, un término que capacita. La gracia es un poder que actúa en la persona internamente y externamente, amados hermanos.
Muchas veces Pablo, que lo sabía muy bien este concepto, se despide, saluda, cuando escribe sus cartas, saluda con gracia y se despide otorgando o diciendo gracia de Dios. Pablo aquí menciona lo que la gracia salvadora en primer lugar, la gracia salvadora te conecta con Dios. La Biblia dice, todos hemos pecado, todos estamos separados de Dios. La Biblia dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia sois salvos. La gracia salvadora hizo que Pablo, separado de Dios, pecador, se conecte otra vez con Dios y Dios le infunda vida eterna. Y la gracia capacitadora, valga la redundancia, le capacitó para poder cambiar su vida y ser el apóstol que vemos que es en la Biblia. Entonces, amados hermanos, la gracia capacitadora tiene efectos en la vida de la persona que la contiene. Una vez más quiero ser enfático en esto. Para uno tener la gracia capacitadora de Dios, que de aquí vamos a ver sus efectos, primero tiene que ser o tiene que experimentar la gracia salvadora de Dios. En otras palabras, si no eres salvo, si no te arrepientes, si no eres salvo, no puedes gozar de esta gracia capacitadora que vamos a ver en este momento. Vamos a ver, acompáñame a ver 4 efectos de la gracia capacitadora de Dios. 4 efectos de la gracia capacitadora de Dios en la vida del apóstol Pablo y en la vida de las personas. El primer efecto de la gracia capacitadora en la vida de Pablo y en la vida de muchas personas es que la gracia capacitadora te preserva. La gracia capacitadora de Dios te preserva. En el versículo 9 de 1 Corintios 15 que hemos leído dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno, porque era un asesino serial, no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, maté, asesiné a muchos cristianos. Pero ¿quién le hizo digno? ¿Quién le hizo digno de ser? Claro, él dice, yo no soy digno, pero en realidad Dios lo volvió digno de ser apóstol. Si él no había hecho méritos, al contrario, había hecho desméritos. Pero así es la gracia de Dios. Dar inmerecidamente perdón, dar inmerecidamente bendición, dar inmerecidamente salvación. La gracia de Dios, hermanos, no solo le regaló a Pablo el derecho y la dignidad de ser hecho un hijo de Dios, un apóstol. Si no escucha bien, lo preservó, lo guardó, lo cuidó para que nunca más sea capaz de matar alguna mosca. Por eso dice, no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios matando a muchos cristianos. Pero viene la gracia de Dios, no solamente lo perdonó, lo salvó, sino que de ahí en adelante lo preservó, lo cuidó, lo guardó que no mate más ni una mosca, como decía. La gracia de Dios no solo es indulgencia para con el pecado, sino es poder que nos capacita para no pecar. Cuando yo digo que la gracia de Dios, el primer efecto de la gracia de Dios es que preserva, estoy diciendo que la gracia de Dios te da poder para no pecar. Te preserva del pecado, te da poder. Si tú tenías hábitos pecaminosos, que droga, que alcohol, mujeriego, borracho, lo que sea, la gracia de Dios de manera inmerecida te da el poder y la capacidad para preservarte y guardarte de esto. Escucha bien, cuando uno se convierte a Dios, es decir, cambia su vida para vivir la vida de Dios, no es que uno está reprimido. No es que a mí me pican las patitas para ir a emborracharme, a salir con mujeres. No, yo no estoy reprimido. Yo soy libre. Libre. El Señor te hace libre. No es que a Pablo le picaban las manos para matar a alguien. Ya no, él fue hecho libre. Y ese poder te da la gracia de Dios. En 1 Tesalonicenses 5:23, miren lo que dice, el mismo Dios, no tal persona, cual persona, no tus méritos, no tus títulos. Dice, el mismo Dios de paz os santifique. La palabra santificar significa apartar, o sea, del pecado, de lo malo, apartar y consagrarte para Dios. El mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, somos tricótomos, espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado, preservado, irreprensible
para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que llama, el cual también lo hará. El mismo Dios de paz santifica, separa a una persona de todo lo malo que está, de toda su vida destrozada, rota, de todo el fango, lo separa, lo arranca de ahí, lo santifica por completo. Su espíritu, su alma y su cuerpo. Si en su alma había rencor, amargura, si en su alma había pecado, si en su alma había inmundicia, si en su alma había perversión sexual, dice, Él lo aparta, lo santifica por completo. Todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Dice, fiel es el que llama. Fiel. Fiel es alguien que va a cumplir. Si Él dice que nos va a santificar, nos va a preservar del pecado, porque parte de la santificación es que te preserva de pecar. Fiel es el que llama, el cual también lo hará. Por eso, hermanos, amigos que nos escuchan, no hay persona, no hay hábito, no hay vicio, no hay herida, no hay trauma que la gracia de Dios no pueda no solo tratar, sino preservarte de ella. Hay gente que guardaba mucho rencor, un tiempo estuvo bien y otra vez vuelve con esa raíz de amargura. La gracia de Dios hace que no vuelvas a retroceder más. No vuelvas a revolcarte en el pecado, en la suciedad, en la inmundicia. Eso hace la gracia de Dios. Por eso Pablo decía, no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí la iglesia de Dios, pero Dios me hizo apóstol. Dios me hizo apóstol. Entonces el primer efecto de la gracia capacitadora de Dios en una persona es que le preserva de volver a hacer lo que antes hacía mal. El segundo efecto de la gracia de Dios es que la gracia de Dios te faculta. En el versículo 10 de 1 Corintios 15 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Habla de los apóstoles, de los otros apóstoles. He trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios te faculta, o sea, te da poder para ir más allá de lo que imaginabas, anhelabas o pensabas. Dice Pablo que de ser perseguidor, asesino en serie de cristianos, ahora es hecho un apóstol que trabajó más que Pedro, más que Jacobo, más que Judas, más que todos, más que Juan, más que todos. Dice, yo he trabajado más que todos ellos. ¿Ya? Miren lo que voy a decir. Él les dice que por la gracia de Dios había trabajado más que todos los demás apóstoles. Y miren cómo Dios lo facultó y capacitó a Pablo para todo esto. Miren en 2 Corintios capítulo 6, versículo del 4 al 10. 2 Corintios es una carta muy personal de Pablo. Miren lo que hizo la gracia, cómo facultó la gracia de Dios a Pablo para soportar todo esto. Sobre todo, esto quiero que tomen mucha atención a aquellos que sirven a Dios y que a pesar de que sirven a Dios, que son honestos, que viven una vida de santidad, están pasando cosas muy difíciles en este tiempo de pandemia. Miren lo que hizo en Pablo, lo va a hacer contigo. La gracia de Dios que estaba en Pablo, tú la puedes recibir también. Miren lo que dice Pablo en 2 Corintios 6 del 4 al 10. Dice, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia. Miren todo lo que pasó al apóstol Pablo, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, o sea que la gente los agarraba para pegarles, en trabajos, ellos trabajaban hasta de madrugada, en desvelos, ellos se amanecían, sea enseñando la palabra de Dios o trabajando, en ayunos. Esos ayunos no eran solamente ayunos para Dios, sino que no tenían para comer, en pureza, ellos no se contaminaban con el mundo del pecado. En ciencia, ellos profundizaban en el conocimiento de Dios pese al hambre, al desvelo, al maltrato, a las cárceles, a las humillaciones. En longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Es decir, ellos, cuando dice con armas de justicia a diestra y a siniestra, es que ellos, pase lo que les pase, siempre su arma principal era andar correctamente. Por eso dice con armas de justicia a diestra y a siniestra,
por honra y por deshonra. Es decir, delante de Dios era una honra lo que Pablo hacía, servirle, pero para la gente del mundo era una deshonra, porque ¿cómo podía él servir a un Jesús crucificado? Decían, por mala fama y por buena fama. Cuando decía, dice, como engañadores, porque decían que él era un mentiroso y se burlaban de él, pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas que he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, porque mucha gente le causaba tristeza a él, muchos le traicionaban, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, pobres materialmente, pero ricos espiritualmente porque llevaban el evangelio de que da vida eterna, como no teniendo nada, dice Pablo, pero poseyéndolo todo, que era la vida eterna. Pablo en su carta personal cuenta que había pasado, y si seguimos más adelante esa carta, dice que había recibido latigazos, que muchas veces estaba al borde de ahogarse de la muerte y todo eso, y seguía predicando. ¿Qué es, hermanos, lo que facultó a Pablo para ser un hombre que aguante desvelos, hambre y todo por nada? Digo entre comillas por nada porque la gente era muy mal agradecida con él. Y lo que le facultó para soportar hambre, sed, latigazos, cárceles, ahogamientos, que le robaron, que le calumniaban, que lo tomaban como un falso, etcétera, fue la gracia de Dios, la gracia de Dios. Pablo describe, hermanos, la gracia de Dios como un poder que le da capacidad para hacer su trabajo. Escúchame, dentro de la Biblia dice que la gracia de Dios es multiforme, multiforme. Es decir, si a ti te dotó para ser médico, psicólogo, aviador, alguien del ejército, plomero, barredor, artista, si Él te capacitó para eso, mejor dicho, si Él te llamó, si te dio el talento para que tú ejerzas eso, es la gracia de Dios la que te va a dar capacidad para hacer ese trabajo. Si hablamos del servicio a Dios, del ministerio a Dios, la gracia de Dios es un concepto de poder. Dice Pablo, en su experiencia, la gracia es el poder. Pablo ve la gracia como un poder que te da la capacidad para hacer tu ministerio, tu trabajo. No importa si eres misionero, si eres pastor, si eres evangelista, no importa. La gracia capacitadora no es simplemente el perdón de tus pecados, es el poder para continuar en obediencia a Dios. Sea cuando Dios te ordene no pecar, sea cuando Dios te ordene servirle en cualquier lugar. Esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios te faculta, la gracia de Dios facultó, le dio poder, capacidad a Pablo para ir más allá de lo que él pensaba o imaginaba. Toda facultad que todo ser humano tiene es por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios. Así no se lo retribuye a Dios. Así tú seas un ateo empedernido. Toda tu capacidad te la ha dado Dios por gracia. Y algún día Dios te va a pedir cuentas de lo que Dios te dio por gracia de manera inmerecida. 1 Pedro 4:11 dice, conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Dice que el poder, o sea, la capacidad la da Dios. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué es propósito? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Si Dios te dio la gracia de ser padre, madre, si Dios te dio la gracia de tener un hijo, si Dios te dio la gracia de ser pintor, ministro, pastor, lo que sea, es para la gloria de Jesucristo. Así que usa todas tus facultades que Dios te ha dado para la gloria de Él. Entonces, ¿qué hace la gracia de Dios? Te faculta, te da poder, te da capacidad para hacer el trabajo que Dios te dijo que hagas. Así que si estás cansado en este momento de pandemia, de coronavirus, estás estresado, la Biblia dice, acércate al trono de la gracia para que alcances misericordia y hayas gracia, poder, capacidad para el oportuno socorro. La gracia de Dios te faculta para ejercer con eficacia el ministerio o cualquier tarea. Voy a leer 3 versículos que nos hablan de la gracia de Dios como un concepto de poder. Hechos 6:8 dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder,
hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Aquí están los términos gracia y poder para que vean que gracia es un concepto de poder. Esta gracia en Esteban le capacitó para que los enfermos se sanen cuando él orase, para que hagan milagros, etc. Mateo 10:8 dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Aquí una vez más la gracia es un término de poder donde se pueden limpiar los leprosos, se pueden resucitar los muertos y echar fuera demonios. Los demonios tienen un poder muy grande. No hay química, no hay rayos, no hay misiles, no hay física cuántica, no hay nada que contenga a estos seres espirituales muy poderosos. Pero la gracia de Dios es más poderosa. La gracia de Dios dice, de gracia recibiste, dad de gracia. Y por último, para ver cómo que gracia es un concepto de poder que faculta, Hebreos 10:29 dice, hay una parte donde dice, e hiciere afrenta al espíritu de gracia. El espíritu es una persona, obviamente, pero es el poder más grande que existe. Y es un espíritu de gracia. La persona que tenga el Espíritu Santo en su vida tiene poder. El poder del Espíritu Santo, no poder intrínseco. Nosotros no tenemos poder intrínseco. Entonces la gracia de Dios te preserva, te guarda del pecado para que no vuelvas a hacer esos hábitos pecaminosos que te destruían. Número 2, la gracia de Dios te faculta, te capacita para hacer tu trabajo, para hacer el trabajo que Dios te encomendó. Tercer efecto de la gracia capacitadora de Dios es que la gracia de Dios te transforma, te transforma. En el versículo 10 de 1 Corintios 15, Pablo decía, pero por la gracia de Dios soy lo que sois, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Su gracia salvadora, el que Él me haya salvado, me haya dado vida eterna, me haya perdonado mis pecados, no ha sido en vano, porque no solo me ha salvado, sino que ha hecho más cosas en mi vida. Es una forma de decirlo, obviamente, ¿no? Porque la salvación en realidad lo es todo, la gracia salvadora lo es todo. Cuando Dios salva a alguien, por su gracia salvadora, le da también y le dota la gracia capacitadora. Esta gracia capacitadora tiene la capacidad, valga la redundancia, de transformar a alguien. En el primer punto dije preservar, guardar que no peque, que no haga lo malo. Pero bueno, hay mucha gente que no tiene la gracia especial capacitadora de Dios y se guarda de hacer lo malo. Pero aquí es otra cosa, acá hay algo adicional, transforma a una persona, transforma. La gracia de Dios tiene el poder transformador. El asesino serial, egocéntrico, con sentido de superioridad, con falta de empatía, de conexión emocional, ahora dice esto, miren lo que dice Pablo, dice en Filipenses está escrito esto de Pablo. Miren, dice Pablo así, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, o sea, está hablando en el ámbito humano, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Dice Pablo, le hablaba a sus paisanos hebreos. Dice, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia que es en la ley irreprensible, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Estimados hermanos, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Estamos en el punto de que el tercer efecto de la gracia de Dios es que transforma a las personas. Pablo, quizás en nuestro contexto no se entiende muy bien lo que ha dicho Pablo, que es circuncidado al 8º día, que del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, en cuanto a la ley fariseo, irreprensible, etc. En otras palabras, Pablo está diciendo, miren lo que yo era antes, miren mis títulos. Para los hebreos, lo que había dicho Pablo en Filipenses era, wow, digno de respetar, de admirar todo lo que había logrado él mismo. Pero él dice, cuando conocí la excelencia de Cristo,
todo esto lo tuve por basura. O sea, todo eso que había logrado Pablo, que le había dado un sentido de superioridad, le había hecho egocéntrico, le había hecho alguien sin empatía, etcétera, y todo lo que hemos dicho, ahora dice, pasa a un segundo plano. Es más, él dice lo toma por basura. Los títulos no son malos, los logros humanos no son malos, las metas que te has trazado y has logrado no son malas en sí mismas. Pero cuando la vida de uno es transformada, dos cosas pasan a segundo plano, ya no son tu prioridad. O número dos, eso todo que has logrado ahora lo usas para la gloria de Dios, para bendecir el reino de Dios, para bendecir a los necesitados, amén, y para disfrutarlo tú y tu familia, obviamente, todos tus logros. Pero aquí vemos un Pablo totalmente transformado. Dice, lo que para mí antes era ganancia, era lo máximo. Ahora que conocí algo más grande como Jesucristo, tiene un segundo plano. Y eso hace la gracia de Dios en la vida de alguien. Lo transforma. Si antes era soberbio, ahora es humilde. Si antes tenía un lenguaje muy obsceno, ahora tiene un lenguaje donde solamente bendice. El asesino serial, egocéntrico, con sentido de superioridad, el que tenía falta de empatía, ahora dice esto, que no hay nada más valioso que Cristo. Ahora, cuando él empieza a decir cosas como, él es el más pequeño de los apóstoles, dice, nos habla de su humildad. Él se consideraba, anteriormente, ¿no? Decía hebreo de hebreos y era lo máximo. Ahora él se considera el menor de los apóstoles. Ahora ahora Dios le había dado una gracia especial con una misión de la que, según él, no era digno. Él decía, de todos los apóstoles, aunque he trabajado más que ellos, no me considero lo máximo. Soy el menor, el último de los apóstoles. Y estoy en una misión en la cual no soy digno. Anteriormente él decía, oh, soy fariseos, soy de la tribu tal, etc. Ahora dice, no soy digno, estoy aquí, pero no soy digno. Nunca Pablo pretendió ser un hombre que se había hecho a sí mismo. Era por la gracia de Dios, por lo que era, lo que era. Eso era Pablo, de ser un egocéntrico con sentido de superioridad, ahora estaba hecho una persona humilde, amados hermanos. Ahora se había transformado en alguien humilde, pero escúchame bien, la humildad de Pablo no era una falsa humildad o humildismo, ¿sí? Porque si bien Pablo se sentía y pensaba que era el menor de los apóstoles, que no era digno de ser llamado al ministerio, también era consciente de su propio valor. O sea, la humildad no significa humildismo o falsa humildad, no significa despreciarte a ti mismo ni no valorarte, porque si bien es cierto, él se daba cuenta que no era digno, pero que Dios le había hecho digno por su gracia, se daba cuenta que había trabajado más que los demás, que había sido usado más que los demás apóstoles. Entonces, la suya no era una falsa modestia, pero con todo y con todo eso, hermanos, no hablaba de él como si él mismo hubiera hecho todos esos méritos, sino la gracia de Dios en su vida. Él no tenía tiempo de envidiar ni a Pedro que había visto a Jesús, ni a Juan que estaba siendo usado de tal manera. Él no tenía tiempo para envidiar a nadie, porque él sabía que lo que otros también tenían había sido por gracia. La gracia de Dios transformó a Pablo, un asesino serial, en un ganador serial de almas. De un asesino serial a un ganador serial de almas. De un asesino a alguien, a un instrumento poderoso que ahora da vida, pero no vida biológica, sino vida eterna. Eso hace la gracia de Dios, estimados hermanos. Y por último, dije 4 efectos. El cuarto y último efecto que hace la gracia de Dios en la vida de alguien es que la gracia de Dios siempre lo va a asistir, lo va a auxiliar. Versículo 10 dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. No ha sido en vano para conmigo. Pablo se convierte a Jesucristo por la gracia salvadora, lo mete al reino de Dios, le da vida eterna, lo salva, le da admisión al cielo,
pero en su vida terrena le capacita y le asisten en este último efecto. Gracia no solo es te salvo, te perdono, sino te asisto, te auxilio y te ayudo en los momentos más difíciles. En Hebreos 4:15 también nos habla la gracia de Dios en este sentido. Dice, Hebreos 4:15 al 16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice el autor de Hebreos, complementando a Pablo, dice, no tenemos un sumo sacerdote, se refiere a Jesús que está en el cielo como sumo sacerdote, ¿verdad? ¿Se acuerdan la función del sumo sacerdote cuál era? Ponerse delante de Dios en favor del pueblo, ponerse como un mediador entre el pueblo y Dios. Esa era la función del sumo sacerdote, pedir por el pueblo, ¿no? Delante de Dios. Dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Entonces, ¿qué está diciendo el autor de Hebreos? Que Jesucristo, cuando ve nuestras debilidades, debilidades en general, sea que no podamos salir de un pecado, sea que estemos en una situación bien difícil, dice que Él se compadece de nosotros. Dice que Él fue tentado en todo, dice Hebreos, fue tentado en todo, las vivió todas, por eso que se puede compadecer de nosotros, nos puede entender. Y por eso dice Hebreos, entonces, ya que tienes un sumo sacerdote que comprende tus debilidades, tu situación, porque Él pasó todo, Él se hizo hombre y pasó todo lo que tú has pasado, acércate confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, para que Dios te extienda la mano y halles gracia para el oportuno socorro. Aquí gracia no es gracia salvadora, es gracia capacitadora. Es una gracia que te puede sacar de dificultades terribles. Una gracia que puede hacer que si no tienes para comer, se te dé para comer. Una gracia que si no tienes para estudiar, Dios te dé para estudiar. Una gracia que en donde tú quieras lograr un título, dártelo. Esa es la gracia. Una gracia en la cual donde tú y tu matrimonio esté ya para destruirse, Él te da la gracia o la salida. Entonces, la gracia capacitadora de Dios es aquella, digamos, ese favor de Dios que te ayuda en toda necesidad que tú tengas, en toda necesidad que tú tengas. Y no solamente esto, mis amados hermanos, Pablo decía, la gracia de Dios no ha sido en vano en mi vida. La gracia de Dios, escucha bien, te va a ayudar, esta gracia capacitadora, a romper todas tus limitaciones, todos tus propios límites, todos tus paradigmas, todas tus fortalezas mentales. Esta gracia de Dios te va a ayudar a romperlas. Esto no es yoísmo, porque Pablo decía, yo y la gracia de Dios conmigo, una correcta humildad. Sí soy yo quien va a lograr las cosas, pero la gracia de Dios conmigo, es la gracia de Dios. ¿Sabes qué? Dios nunca te anula. Dios nunca te anula. Dios se alegra cuando tú logras algo. Tú. Pero se alegra también cuando reconoce que es la gracia de Dios. Ahora, voy a terminar este punto leyendo a un aspecto más de la vida del apóstol Pablo. Según de Corintios 12, del 7 al 10, es algo bien conocido y dice así. Según de Corintios 12, del 7 al 10 dice, Pablo tenía una enfermedad, en general una aflicción, una enfermedad, algo que le atormentaba, y dice que había orado delante del Señor Jesucristo y había expuesto su caso, y dice así, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder, miren cómo gracia se relaciona con poder, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona o se hace evidente en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré o me gozaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, dice Pablo. Qué interesante esta parte de la vida del apóstol Pablo. Pablo estaba sufriendo de algo que había sido producto de un ataque demoníaco.
Parece que el diablo, desde que Pablo se convierte hasta acá, hasta que escribe esto, le estaba dando con todo, como decimos acá criollamente, le estaba dando con todo. Ya lo tenía harto el diablo a Pablo. No sé si era una enfermedad. Acuérdense que el diablo tiene capacidad de enfermar aún a los hijos de Dios, como el caso de Job. Pero Pablo dice que un mensajero de Satanás lo había bofeteado, lo había afligido. 3 veces rogó a Dios, a Jesucristo, que quite esa aflicción de él. Y Jesucristo le dice bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bien interesante. Pablo tenía defectos físicos, porque la Biblia dice que en su carta bien personal de 2 Corintios dice que cuando Pablo les escribía, la gente decía de Pablo, sus cartas son duras, pero su apariencia es menospreciable. Esto que está teniendo aquí, que habla de las debilidades, ¿qué son las debilidades aquí en este contexto de 2 Corintios 12? Debilidades aquí no son pecados, ojo. Porque no puede decir Jesús, mi poder se perfecciona en tu fornicación, mi poder se perfecciona en tu droga, me gloriaré, entonces dice, entonces me gozaré en mi fornicación, en mi adulterio. No, no, aquí debilidades no es pecado. El mismo contexto inmediato lo dice. En el versículo 10 dice, me gozo en las debilidades. Es como si dijera así, me gozo en las debilidades, 2 puntos. Estas son las debilidades, afrentas. Es decir, cuando la gente te calumnia, te hace daño, te serrucha el piso, te hace la vida imposible. Entonces dice, debilidades, 2 puntos, afrentas, necesidades económicas, en fin, todas las necesidades que uno pueda tener. En persecuciones, Pablo ve las debilidades como persecuciones, así como él antes perseguía para matar cristianos, ahora lo perseguían para matarlo a él. En angustias, situaciones angustiantes, que son muchísimas, ¿no? Alguien está enfermo, no tengo plata para pagar el carro, la casa, qué sé yo. Entonces, ¿qué son debilidades? Debilidades son todas las limitaciones. En este caso, en Pablo, las debilidades eran todas las limitaciones que él tenía, físicas y económicas y de poder, porque él ya no era poderoso, ¿verdad? Antes cuando era Saulo era poderoso, ahora ya no es un cristiano más, etc. Entonces debilidad es todo aquello que te limita para cumplir el propósito o el ministerio de Dios. Entonces, Pablo tenía muchas limitaciones. Le ruega al Señor Jesús que quite esa aflicción que él tenía, sobre todo de parte del diablo. Y la respuesta de Jesús saca de cuadro a cualquiera. Le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En otras palabras, Pablo, mira, escucha bien, le dice, Pablo, no voy a cambiar tus circunstancias, te voy a cambiar a ti. Pablo, no voy a cambiar tus circunstancias, a quien voy a cambiar es a ti. Te voy a llevar a un nivel de fe más grande, te voy a llevar a un nivel de poder más grande, te voy a llevar a un nuevo nivel de gozo. Jesús no cambió las circunstancias de Pablo, seguían las persecuciones, afrentas, necesidades y situaciones angustiantes que a cualquiera le puedan angustiar, pero le dio el poder y la capacidad para romper esos límites, porque después Pablo, a pesar de que siguieron las afrentas, necesidades, persecuciones, angustias y cárceles, siguió y siguió. Y todavía dice la Biblia que pasó algo más tremendo para mí. Ahora se goza, se alegra. Y no, Pablo no era ningún sádico, ningún masoquista, ningún psicópata. No, no, no. Pablo era alguien que a partir de esta experiencia con Jesucristo se le dotó de gracia, de poder, de auxilio, para que cada vez que esté en una situación difícil, él no pierde el gozo. El gozo lo perdemos y la alegría la perdemos muy fácil. Y para recuperar el gozo y la alegría, nos vamos a cosas indebidas, droga, alcohol, qué sé yo, tantas cosas que hacemos. Pero esta es la gracia de Dios, el efecto de la gracia de Dios en una persona. Te asiste, te auxilia. Dice, acércate en tus debilidades, cuando no puedas más, acércate al trono de la gracia, para el que alcances misericordia. Y ahí es gracia para el oportuno socorro. El Señor Jesús te dice ahora, bástate mi gracia, mi poder se va a hacer más evidente en tus debilidades. Cuando tú no puedas, yo me voy a glorificar en ti. No se trata de cambiarte las circunstancias, sino cambiar tu carácter primero. No estoy diciendo que Dios nunca va a cambiar tus circunstancias,
pero sí va a cambiar tu vida. Por último, ¿qué es más grande? ¿Que el Señor Jesús le haya cambiado las circunstancias a Pablo o que haya cambiado a Pablo en medio de las circunstancias? Gozarse cuando te vaya bien, alegrarse cuando te va bien, cualquiera lo hace, hasta el ateo, el asesino en serie lo puede hacer. Pero gozarte en medio de afrentas, necesidades, persecuciones, situaciones que pueden ser angustiantes, gozarte en medio de eso, solo la gracia de Dios. No una pastilla. En este caso la pastilla se llama gracia de Dios, gracia de Jesucristo. Entonces hoy hemos visto la gracia capacitadora de Dios. Hemos visto que para entrar a la gracia capacitadora de Dios, primero Dios tiene que darte la gracia salvadora. Primero tienes que arrepentirte. Primero, claro, yo no soy asesino, dirás como Pablo, no soy asesino serial. Sí, pero también en Juan capítulo 3, Nicodemo, alguien decente, inteligente, honesto, justo, recto, Jesús le dijo, si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Al igual que Nicodemo, al igual que Pablo, al igual que Pedro y todos los personajes bíblicos necesitaron arrepentirse y recibir la salvación por gracia. Pablo decía, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Para tú tener esta gracia capacitadora, que hizo todo lo que hizo en Pablo, y que lo puede hacer también contigo, necesitas entrar a la gracia salvadora. Necesitas arrepentirte, que Dios perdone tus pecados, y entregar tu vida a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y ahí va a venir la gracia capacitadora con sus 4 efectos. Te va a preservar. Pablo, de ser un asesino serial, vino la gracia de Dios y le preservó y guardó para que nunca más pueda asesinar, pecar, golpear a nadie. El segundo efecto de la gracia de Dios habíamos dicho que te faculta. La gracia de Dios nos faculta, capacita para obedecer a Dios en la tarea que Él nos da, en el ministerio que Él nos dé, nos capacita y nos faculta para enfrentar todo lo que Pablo enfrentó, necesidades, angustias, persecuciones, hambre, desvelos, ayunos forzados, etc. La gracia de Dios nos dice que si Dios te envía a hacer algo o te ha dado el talento, te va a dar la gracia para que lo cumplas y sigas adelante. Hemos dicho que el tercer efecto de la gracia es que te transforma. No hay nada ni nadie, mejor dicho, no hay nadie que la gracia de Cristo no haya transformado, así como Pablo, de un asesino serial a un ganador de alma serial. Y hemos dicho por último que la gracia de Dios te ayuda, te auxilia y te ayuda a romper tus propios límites, sean personales, económicos, físicos. Decíamos que Pablo, se cree que Pablo tenía un defecto físico que también que le limitaba, eso él mismo lo dice, que le limitaba el ministerio, pero vino la gracia de Dios y pese a ese defecto físico, esa aflicción que lo tenía harto, él seguía y además ahora se gozaba en ello, estimados hermanos. La gracia capacitadora de Dios. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gracia no solamente es darte algo inmerecidamente, gracia es poder. Hoy te invito a que te acerques al trono de la gracia y le digas así al Señor. Ora conmigo si estás ahí, dile, Señor Jesús, yo no sé cómo te identificas tú, pero puedes decirle, Señor Jesús, quizás yo soy alguien perdido, deprimido, soy un asesino, estoy engañando a mi esposa, tengo mucho rencor en mi corazón. Señor, quizás soy alguien que no cree en sí mismo, que tiene una autoestima muy baja, Señor. O quizás soy alguien orgulloso, egocéntrico. Pero hoy he escuchado en esta noche que así como Pablo tuvo un encuentro contigo por pura gracia, porque tú no fuiste al encuentro de Pablo a destruirlo, sino a darle perdón inmerecidamente, a cambiarle la vida. Dile, Señor, yo también vengo así como Pablo, a entregarte mi orgullo, mi soberbia, mi resentimiento, mis vicios, mi ateísmo, mi incredulidad, mis heridas. Aquí estoy delante de ti y recibo tu gracia, recibo tu perdón
y acepto y recibo a Jesucristo como el Señor y Salvador de mi vida. Y a partir de ahora, Señor, yo quiero vivir para ti. Y a partir de ahora, por fe, dile, por fe, yo recibo esa gracia capacitadora que sana todas mis heridas, que rompe todas mis cadenas, que me hace gozar en medio de afrentas, necesidades, tribulaciones y angustias. Ahora, Señor, yo por tu gracia renuncio al pecado, al diablo y al mundo. Y por tu gracia, Señor, me entrego a ti de todo corazón. Señor, gracias por tu perdón, gracias por tu amor y gracias por tu salvación. Que Dios te bendiga. Nos vemos el otro domingo, Dios mediante. Si tienen alguna pregunta, la escriban en Facebook. Esta prédica también va a estar en YouTube. Que Dios les bendiga.